La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el politólogo, el licenciado Elvin Calcaño Ortiz. Él estudió política en la Universidad de Puerto Rico, después hizo una maestría en la Universidad Complutense, ha hecho cantidad de especializaciones y ha ejercido como investigador, como profesor en varios países de la región. Nos sentimos muy honrados con su participación. Se estrenó en el programa al otro día de las elecciones municipales y por fin pudimos coordinar una entrevista. Elvin, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a usted, Ramón, por la invitación y un honor estar aquí siempre. Exactamente. Vamos a comenzar con la política local, porque hay muchos temas internacionales interesantes que a veces la gente piensa que no guardan relación con nosotros, pero que pueden ser lo que podría ocurrir en República Dominicana. Efectivamente. ¿Cómo tú ves el cuadro político dominicano? Con un PRM, con un poder absoluto, mayor que el que tuvo el PLD. La oposición dividida, hemos visto todo lo que está ocurriendo en el PLD, sigue habiendo una lucha por el segundo lugar y un gobierno que está enfrascado en 10 o 12 reformas estructurales. ¿Qué radiografía tú harías del sistema político dominicano? Sí, yo creo que el escenario político del país, habría algunos elementos, ¿no?, que lo definen, que lo caracterizan en este momento. Uno son lo que yo muy bien mencionaba, el tema de las reformas. Creo que eso va a marcar en buena medida el ciclo político que se va a inaugurar a partir del 16 de agosto. Luego está la crisis del PLD. Yo creo que la crisis del PLD nos debería llamar la atención en muchos sentidos, que son importantes desde el punto de vista del sistema político y la traducción que eso tiene en la sociedad en su conjunto. Luego está la consolidación de la Fuerza del Pueblo como el principal opositor del gobierno, que creo que eso es algo que ya se va también consolidando, sedimentando y tendrá sus consecuencias, sus manifestaciones. Y por último, a mí me parece que está el tema que es una suerte de continuación del resultado electoral tanto de febrero como de mayo, que es la desafección ciudadana. Una política de nuestro país que tiene esa especie de paradoja. Por un lado, muestra un sistema político estable, que es casi que envidiable desde el punto de vista de la inestabilidad que muestran nuestros países de la región, pero al mismo tiempo es un sistema político cimentado sobre una gran desafección ciudadana por una serie de características que con el tiempo ha adquirido ese sistema político. Entonces yo diría que esos cuatro elementos, cada uno a su vez con sus otros elementos, valga la redundancia, y sus particularidades, es lo que en mi opinión en este momento caracteriza y le da forma, le da cuerpo al escenario político dominicano. Pero tú no temes, Elvin, que ocurra en República Dominicana lo que ha ocurrido en América Latina, es decir, que, bueno, tú eres experto en populismo, en democracia, es decir, que los pueblos se han cansado de los partidos tradicionales y han surgido mesías que no siempre han dado el resultado esperado, han sido verdaderos fracasos. Sin embargo, como tú señalas, uno le llama la atención que aun cuando la gente disminuye la votación, cuestiona a los políticos, pero sin embargo todavía nuestros partidos son relativamente fuertes. No corremos el riesgo de llegar a lo que ha ocurrido en muchos países de América Latina. Yo no lo descartaría, porque hay elementos que se han dado en esos países que se empiezan a manifestar en la República Dominicana. Y por otro lado hay elementos que vivimos en un tiempo que es en sí mismo inestable. El tiempo histórico que ahora vive el mundo, ¿no? El tiempo de la incertidumbre, que la pandemia de la COVID, por sus implicaciones, no hizo sino aumentar eso. Un tiempo de un sistema económico internacional caracterizado por su desanclaje social y que eso genera mucha incertidumbre en la gente. Estamos en el tiempo de donde la gente tiene que tener 1, 2, 3 trabajos, los jóvenes están estudiando. Y no solo aquí. Y no, eso es en el mundo, y sobre todo en los países centrales, los países ricos, que una de las causas de que estén surgiendo este tipo de fenómenos políticos, que luego hablaríamos de eso en esos países, es por eso, esa inestabilidad. Los jóvenes de hoy
entienden que no van a vivir igual que sus padres. Entonces eso les plantea un escenario de una gran incertidumbre, y esa incertidumbre tiene obviamente su manifestación política. Nuestro país no escapa de muchos de esos elementos, ¿no? El surgimiento de los extremismos políticos, de los ultranacionalismos, todo este tipo de cosas. Entonces yo sí creo que a mí me preocupa que el sistema político dominicano actualmente, en mi criterio, al ser tan iguales casi todas las opciones, sí, deja muchas cosas fuera. Y lo que muestra el estudio de la democracia a lo largo de la historia, que cuando las democracias, las instituciones no son capaces de procesar institucionalmente los conflictos, las diferencias que ya están en la sociedad, se debilitan. Y ahí surgen los populismos, estas alternativas autoritarias, etcétera, que es lo que vemos, por ejemplo, en El Salvador, lo que ocurre actualmente con Argentina y lo que se está ya constituyendo en otros países de la región. Si nuestro país no presenta una democracia que pueda ser más parecida a la diversidad, a la diferencia que hay en la ciudadanía, y no esta democracia de partidos prácticamente todos iguales, salvo algunas manifestaciones de partidos pequeños que tienen muy poca fuerza, yo creo que ahí está la clave de evitar un escenario como lo que podemos ver en otros países. Por ejemplo, si en estos 4 años no se logran todas esas metas que aspira el presidente, una buena reforma fiscal, constitucional, y sigue nuestro pobre sistema educativo, nuestro terrible sistema de salud, el tema de la inseguridad ciudadana, es decir, eso provocaría más desencanto en el votante, ¿no? Va a provocar más desafección. Hay un problema que está pasando en muchos países, que creo que el nuestro tampoco escapa de eso, que es que si la democracia no tiene traducción en la economía de la gente deja de creer en la democracia. Porque el ciudadano medio, el que tiene que salir cada día a ganarse la vida, luchando contra todo prácticamente, se hace la pregunta: ¿para qué me sirve la democracia a mí? Y luego están los jóvenes, que también se hacen la pregunta: ¿para qué me sirve la democracia? ¿Qué es eso? La democracia tiene que ser algo presente en la vida de la gente, no solamente puede ser un procedimiento, ni una cosa de ir a votar cada 4 años, en nuestro caso por opciones que no son tan diferenciables entre sí, y que la gente empieza ya a verlas como algo que no les crea un vínculo fuerte con los partidos, con las identidades políticas. Entonces pierde mucho sentido frente al ciudadano la democracia. Si no tiene una traducción nuestra democracia en la seguridad de la gente, en la seguridad social, si no tiene una traducción en los jóvenes que entiendan que estudiar tiene sentido y que no tienen que irse por vías no formales para ganarse la vida o para darle cierta estabilidad o ciertos bienes materiales a su familia, pues la democracia nuestra no la podemos dar por algo por sentado de que siempre va a estar ahí. Vamos a saltar al área internacional, Elvin, los Estados Unidos. Es obvio que es una potencia que va en decadencia, mientras China va en ascenso. Yo creo que falta muy poco tiempo para que el PIB de China supere los Estados Unidos y que lo supere en muchísimas cosas, en infraestructura, en investigación. Uno dice, entonces, en este momento tenemos un hombre de 81 años con serias dudas sobre su capacidad neurológica, pero otro de 78 que tampoco es que tenga un cerebro bien. Uno dice, pero, ¿y cómo una sociedad que ha sido el ejemplo de estabilidad, de equilibrio entre los poderes del Estado, haya sido incapaz de producir un nuevo liderazgo? Sí, yo creo que el debate, hay momentos que marcan una época y que la definen. Por ejemplo, y Estados Unidos es muy bueno en eso, en el famoso debate de Kennedy en el 1960 contra Nixon, eso marcó la época de la influencia de la televisión en la política y de la imagen, ¿no? Kennedy fue para la imagen y para el nuevo paradigma que abría la televisión en aquel momento un gran candidato. En términos de contenido, Nixon había sido un buen candidato, pero ese día se vio agotado, cansado, y mientras que Kennedy proyectaba la juventud, la esperanza, el porvenir, el ir hacia adelante, y le terminó ganando la elección de manera improbable, ¿no? Porque Kennedy no era favorito en aquel momento. Y eso marcó una época, ¿no? que llega en buena medida hasta hoy. El debate de Biden y Trump que vimos hace poco, ese debate yo lo calificaba en mis redes sociales como un espectáculo grotesco. Por un lado, un presidente que con dificultades incluso para hablar, para hilar y articular ideas simples, vamos a decir, en sentido general. Y por otro, un Trump acusado
¿no? que sentenciado, un Trump con un historial delictivo bastante numeroso. Historial delictivo. Sí, un historial delictivo bastante importante, ¿no? Que casos que van desde relaciones con extramaritales, haberle pagado a una actriz pornográfica para que fraudes y una serie de cosas no muy fuertes. Y que esos dos sean hoy día las alternativas que presenta la democracia afirmar estadounidense para su población. Desde luego que marca un proceso de decadencia de esa sociedad que desde el 1945, en el sistema mundo actualmente existente, es el país que ha conducido, ¿no?, los destinos del mundo en términos geopolíticos, pero que ya en un mundo que va pasando de un paradigma unipolar a un paradigma multipolar, yo creo que ese momento de ese debate marca ese signo de que Estados Unidos, en la medida de que ni siquiera puede darle a su sociedad nuevos liderazgos más potentes, liderazgos más representativos, que generen más adherencia, más identificación en la gente, ya eso marca una sociedad que va, un poder, quiero decir, que va en declive. No quiere decir que Estados Unidos deje de ser muy importante. Todavía Estados Unidos es un país fundamental, además que es una sociedad muy innovadora, maravillosa en muchos sentidos, pero que eso marca de que ya el Estados Unidos que conocíamos hasta hace poco está en declive. Y yo creo que ese debate fue un signo de eso. Nos quedan muchos temas de interés todavía con Elvin Calcaño Ortiz. No se muevan de ahí, que todavía tenemos otros temas. Continuamos con el licenciado Elvin Calcaño Ortiz, politólogo, investigador, analista, y abordamos la parte de República Dominicana y de los Estados Unidos, pero también está Europa. Hemos visto dos fenómenos, como los laboristas después de 14 años en Inglaterra ganaron y de un día para otro cambiaron un primer ministro por otro. Pero en Francia la ultraderecha estuvo al tris de ganar, no haberse producido una alianza, pero esa ultraderecha de 8 parlamentarios fue a 17, ya va por 80 y pico, es decir, va creciendo. ¿Cómo tú analizas esos dos fenómenos separados pero que parece que tienen raíces comunes? Sí, tienen raíces comunes en la inestabilidad que caracteriza a los países centrales del mundo, que son básicamente los países del Atlántico Norte, el occidente europeo, Estados Unidos y Canadá. Son sociedades que están sumidas en una inestabilidad muy importante, y esa inestabilidad se reproduce políticamente. Los ciclos políticos son cada vez más cortos en el mundo, pero sobre todo en esas sociedades. En Inglaterra, el Partido Conservador tenía 14 años efectivamente gobernando, ahora perdieron de manera estrepitosa, pero porque Inglaterra en esos 14 años los niveles de vida se han reducido, el Brexit ha sido un fracaso estrepitoso, el hecho de que Inglaterra haya salido del mercado común europeo lo que ha hecho es encarecer la vida de los británicos, de los ingleses, al mismo tiempo que... Perdón, y lo que ellos temían que era la migración ha seguido. Ha continuado. Entonces, y que es un país que necesita migrantes. Esas sociedades, Inglaterra, Alemania, Francia, son sociedades que se van envejeciendo y la tasa de natalidad son bajas, entonces necesitan trabajadores para garantizar las pensiones futuras. Pero hay, al mismo tiempo, como parte de esa inestabilidad, y eso tiene que ver tanto con Inglaterra como con Francia, surgen unos discursos ultranacionalistas, racistas directamente en algunos casos, en el caso de Francia, con el reagrupamiento nacional de Marine Le Pen, que a mí me parece, en mi análisis, estos discursos de ultraderecha son muy buenos en el aspecto de apelar a lo emocional y de explicarle de manera sencilla a la gente una solución a problemas muy graves y muy complejos. Bueno, hay un problema de que la vida se ha estado deteriorando, de que los jóvenes no encuentran trabajo. Eso es por culpa de los migrantes. Sí. Y entonces, como el ciudadano... Tipo Trump. Claro, tipo Trump, el ciudadano sale a la calle y ve migrantes, efectivamente, y sus abuelos le dicen que eso no era así hace 40 años, y dicen, bueno, pues si tenemos un problema es por esta gente. Y es visible el migrante porque son de otro color, porque tienen otra cultura, tienen otra vestimenta, otros gustos. Es muy identificable ese problema. Y la ultraderecha lo explica de manera muy efectiva políticamente. Crea un mensaje donde entre el mensaje y lo que la gente ve hay una conexión directa. Pero eso es una mentira, porque esas sociedades necesitan migrantes.
para Alemania sostener sus pensiones a 50, 60 años plazo necesita un promedio de como de unos 100.000 migrantes anuales. Bueno, no me acuerdo el dato exacto, lo estaba leyendo, pero necesita una buena cantidad de migrantes anualmente proyectados hacia el 2050 para sostener sus pensiones desde el punto de vista de cómo se va a dar la dinámica demográfica dentro de esa sociedad. Pero perdón, Elvin, a su vez eso, mirándolo a más largo plazo, alguien decía que en el largo plazo todos vamos a estar muertos, creo que era Keynes. Sí. Pero bueno, esas son sociedades condenadas a un cambio demográfico en que eventualmente los migrantes serán mayores que los locales. Bueno, hay estudios que han mostrado, en el caso, por ejemplo, de Francia, en Francia es que se desarrolla esta teoría de que la utilizan mucho los ultraderechistas, incluso aquí yo he escuchado gente hablando de eso en el país, que es la del gran reemplazo. De que una sociedad no nativa va a reemplazar la nativa hacia una proyección. No necesariamente, por la propia dinámica migratoria. Muchos migrantes van y trabajan un tiempo y se van de esos países. Muchos migrantes no es que quieren quedarse allí directamente, sino que van, trabajan, se mueven. En este estudio que yo vi de Francia, lo que decía es que la sociedad francesa va a seguir siendo mayormente blanca y francesa de aquí al 2100. Que no hay tal de que como mucho va a llegar a un 30, un 40% la población, digamos, extranjera. Y en el caso de Francia también, ya desde el siglo XIX en Francia había una proporción de personas no nacidas en Francia muy importante. Lo que pasa es que en aquel tiempo eran portugueses e italianos fundamentalmente. En Francia hay una gran cantidad de personas de origen portugués. Yo tengo amigos franceses, uno que sus abuelos son portugueses y él vive en Grenoble, nos conocimos estudiando en Europa. Y lo que ocurre es que aquellos eran blancos. Sí. Allí no había un gran problema. Ahora son de las ex colonias. Ahora son de las ex colonias del África subsahariana, personas negras, o magrebíes del norte de África, ¿no? Tunecinos, algerianos, de Algeria, etcétera. Entonces hay una tensión ahí. Sí hay un problema migratorio en Europa, no lo han gestionado probablemente de la mejor manera, pero los discursos incendiarios, como el de la ultraderecha francesa, que tuvo un mal resultado electoral el domingo, lo que hacen es distorsionar las soluciones reales. Pero el problema serias. no es ese. El problema De Estados Unidos no es la migración. Y no es poniendo un muro que en Estados Unidos van a resolver sus problemas realmente, porque en la medida de que en países de Centroamérica siguen siendo asolados por la violencia, sigan habiendo sociedades profundamente desiguales, la gente va a seguir migrando y se va a saltar el muro o se va a ir por otro lado. Entonces son problemas complejos, pero que en el tiempo de hoy de la incertidumbre, plantearlos de una manera muy simple, con discursos que conectan con las emociones de la gente, da muchos resultados políticos. Sorprendentemente, Elvin, el censo nuestro dio, el del 2010, que nuestra tasa de crecimiento de la población apenas 1.1%. Es decir, ya, obviamente, como dice mi amigo Cándido Mercedes, que está viendo el programa, nosotros tenemos un bono demográfico todavía, porque de 35 años hacia abajo todavía la población es mayor. Es decir, estamos un poquito lejos de lo que se llama la pirámide invertida, que es el caso de Europa. La mayoría son viejos, muy pocos cotizan, entonces va a llegar un momento que no va a haber pensiones para los viejos. Pero nosotros con el tiempo también corremos ese riesgo, si sigue disminuyendo la tasa de natalidad. Sí, el problema de la natalidad tiene que ver mucho con sociedades donde los niveles de vida van aumentando. Cuando en una sociedad el nivel de vida aumenta, la mujer tiene menos hijos, porque tiene que dedicar más tiempo a estudiar, tiene que dedicar más tiempo a trabajar, tiene otras expectativas. Sí hay un problema y sí es importante que las sociedades puedan sostener esa pirámide en su punto adecuado poblacional, pero es un conjunto de factores, porque lo que pasa que es otra cosa que a mí me parece que es muy característica de este tiempo. Las causas de los problemas de hoy se quieren resolver profundizando en lo que dio origen a esa causa, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, tenemos un sistema económico que lo muestran economistas de distintas vertientes ideológicas, desde un Piketty hasta un Stiglitz, una Mazzucato,
sociólogos como Ted Skopel, son gente de distintas vertientes del centro, más hacia la derecha. Un Robert Reich en Estados Unidos insiste en hablar de eso. Robert Reich fue ministro de Trabajo con Clinton, que de sospechoso de izquierda no tiene nada. Pero hay mucha gente que Pero insiste en uno de sus libros el tema de la inequidad y de cómo la concentración de riqueza ha producido crisis pasadas y actuales. Es que el problema para mí, en un análisis más amplio, digamos global si se quiere, el problema del siglo XXI es la desigualdad. Vivimos en un mundo que en los pasados 30, 40 años, con las reformas que se han hecho, de signo neoliberal muchas de ellas, lo que ha hecho, sí han sido buenas reformas para crear riqueza, pero han sido muy malas para distribuirla por cómo han redefinido las relaciones entre el capital y el trabajo. Entonces las sociedades se han vuelto muy desiguales. Las sociedades desiguales, como muestra un Ray Dalio en la investigación respecto de Roma, Roma en el momento de su caída, las desigualdades dentro de la sociedad romana se habían profundizado. No quiere decir que se cayó el Imperio de Roma por eso, pero fue un factor. Entonces, las sociedades de hoy tienen un problema de desigualdad muy profundo, y mientras eso no sea corregido, como dicen algunos economistas, volviendo a anclar socialmente el capitalismo para sacar lo mejor del sistema capitalista, que es que crea riqueza, pero que esa riqueza pueda tener una mejor redistribución. Mientras eso no sea corregido, en un capitalismo que se ha ido mucho hacia lo financiero, hacia la gestión del dinero, y que eso efectivamente lo desancla socialmente, tú puedes tener gente que genera muchísima riqueza sin ningún vínculo con la vida del trabajador medio y promedio, que era distinto al paradigma hasta la década del 70. Bueno, pues las sociedades tú vas a tener un bolsón de gente en las sociedades descontenta, sin futuro, que van a irse por vías que ahora mismo no sabemos. En la década del 30 del siglo pasado se fueron por la vía del fascismo, aquel descontento. Ahora uno no sabe por dónde eso podría irse. Entonces yo creo que en la medida de que no se corrija ese tema de la desigualdad en todas nuestras sociedades, con sistemas más distributivos que garanticen bienestar a una mayor cantidad de gente, manteniendo los pilares, ¿no?, de creación de riqueza y demás, creo que no vamos a solucionar el fondo de nuestros problemas. Por eso yo digo que se quieren hacer planteamientos hoy día de sectores políticos como un Milei que lo que está planteando es profundizar las causas del deterioro de la vida de los argentinos, con prácticamente un modelo económico que lo que hace es garantizarle beneficios al capital especulativo y a una serie de actores económicos de ese tipo y de esa naturaleza, que eso no va a corregir los problemas de fondo de esa sociedad, que son más complejos que eso. No están todas las respuestas, ni en la izquierda, como yo he dicho, en un lado, ni en la derecha. Hay que tratar de buscar esos equilibrios que nos permitan vislumbrar y ver alternativas no dogmáticas a problemas complejos como los que tienen las sociedades de hoy. En el caso de la República Dominicana, Elvin, ¿cómo tú visualizas el tema con Haití? Aquí tenemos también ultranacionalismo, pero hay gente que no es ultranacionalista, que le preocupa el tema de una inmigración permanente, que ocupa los hospitales, las escuelas, y en una economía que no tiene capacidad de absorción en términos de trabajo, hasta el punto que uno ve que ya los haitianos ocupan las cuestiones informales que tenían los dominicanos, como vender fruta o estar en una esquina. Es decir, ¿cómo tú verías el manejo de esa situación? Que es inevitable porque son nuestros vecinos más pobres. Sí, es inevitable, y yo creo que el hecho de que sea inevitable nos debe llamar a nosotros como dominicanos a mirar hacia Haití desde el punto de vista de qué puede hacer la sociedad dominicana en su conjunto de manera estratégica para que la situación de Haití mejore. Porque en la medida de que la situación de Haití no mejore, a mí me parece es un caldo de cultivo para discursos populistas, extremistas aquí en nuestra sociedad, que utilizan la migración haitiana hacia la sociedad dominicana para hacer avanzar agendas, ¿no? A ellos, que los sectores ultranacionalistas les gusta hablar mucho de agenda, pero ellos tienen agenda también. Pero todo el mundo tiene agenda. También al presidente Abinader le dio resultado el tema haitiano. ¿Cómo? Al presidente Abinader le dio resultado el tema haitiano. Parece que le dio resultados, porque claro... Fíjate que ya nadie habla del canal. No. Y ese tema nos ocupó. Y parece que dio resultados, pero yo creo que desde el punto de vista de Estado, de estrategia de largo plazo, yo creo que, en mi opinión, sin necesariamente ser un especialista del tema, pero a mí me parece que hemos perdido mucho con el tema Haití. Internacionalmente está posicionado
a nivel sobre todo comunicacional, de que la República Dominicana no da un buen trato a los haitianos aquí, lo cual no es cierto del todo, lo cual no es cierto del todo, pero ha calado, porque no hemos tenido, a mí me parece, una estrategia adecuada de cómo comunicar y de cómo argumentar la posición dominicana en el escenario internacional, que creo que eso requiere otros componentes que no necesariamente es mostrar datos. Los datos, sobre todo en la forma en que se comunica hoy, no pueden no decir nada. A los datos hay que darle un significado y eso hay que articularlo a otras cosas. Entonces yo creo que hay un componente de cómo la posición dominicana se puede argumentar de mejor de otra manera, que eso tiene componentes ideológicos, políticos, históricos y demás. Y por otro lado, de hacer una pedagogía política, a mí me parece, en la sociedad dominicana, para que haya un abordaje en sentido general de nuestra sociedad distinto sobre el tema haitiano, ¿no? Porque de lo contrario, el problema haitiano se va a seguir profundizando. Haití está demostrado que dentro de sus capacidades y condiciones internas no puede resolver su problema con sus propias élites, que parece que incluso se benefician del caos y el deterioro que hay allí. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos qué podemos hacer. Más allá de esa línea discursiva, ¿no? De no hay solución dominicana para el problema haitiano. Bueno, sí, es verdad eso, pero ¿qué podemos hacer estratégicamente para influenciar de otra manera en el escenario internacional, internamente aquí y hacia Haití, para que esa situación tenga un mejor derrotero desde el punto de vista de nuestros intereses como dominicanos? Yéndonos ya finalmente a la política cruda dominicana, el 28, ¿tú crees que realmente el presidente Abinader va a marcar la diferencia no postulándose, pudiendo hacerlo? Porque yo creo que cualquier candado tiene llave. Por el tema del candado de elección. ¿Tú no visualizas un escenario en donde tengamos de candidato a Luis Abinader, a Danilo Medina y a Leonel Fernández? ¿O tú crees que hay la posibilidad de que tengamos rostros nuevos en el 28? Yo creo que nada se puede descartar. Hasta ahora hay una posición del presidente muy clara, ¿no? De no reelegirse. Creo que eso podría estar determinado en buena medida el que no intente hacerlo o que no vaya hacia tal cosa en los incentivos que tenga el presidente para no hacerlo. Perdón, en la medida de que el presidente tenga incentivos para no querer ir hacia una reelección, creo que no iría y se mantendría esa posición. Pasaría a la historia. Ahora, ahí va, está el histórico de la política dominicana y en la política de nuestro país, y los históricos pesan mucho en la configuración del presente político, los liderazgos se mantienen durante mucho tiempo. Son difíciles de soltar, por distintas razones. Solo la muerte. Por distintas razones. Entonces es un escenario que no es descartable, la sociedad pide algo nuevo. Yo creo que eso fue uno de los elementos que pudimos identificar en los resultados y en la discusión pública que hubo en esta elección de ahora, de mayo del 24. Pero la sociedad está pidiendo eso. Ahora, que la política, porque una cosa es la sociedad y otra es la política, están interconectadas, pero son distintas. La sociedad está pidiendo algo nuevo, pero que la política tenga las condiciones de ofrecerle eso nuevo a la sociedad, yo no lo veo tan claro, por lo menos de aquí al 28. Yo creo que vamos a ver en los distintos niveles e instancias propuestas y candidaturas que ya se han visto durante mucho tiempo y que eso de lo nuevo no va a estar tan visible, sobre todo a nivel de ideas, porque otra cosa es una cosa es juventud y vejez. Claro, una cosa es que tú seas joven, pero otra cosa es que tus ideas sean jóvenes realmente. Otra cosa es que tú seas nuevo porque nunca había estado en política, pero otra cosa es que tú realmente representes nuevas prácticas, nuevas visiones, etcétera. Entonces son muchas cosas que hay que ver para determinar si realmente hay algo nuevo por ahí que ofrecer en nuestra política nacional. Elvin Calcaño, yo te agradezco muchísimo. Esto ha sido una conversación muy interesante. Yo sé que los amigos televidentes lo han disfrutado. Y nada, yo espero tenerte con cierta frecuencia, pasando revista a este mundo tan cambiante, porque los temas de hoy no son los del mes que viene. Sí. Muchas gracias, Elvin. Gracias por la invitación. Nos vamos a comerciales. Recta final del Telematutino 11.